muy buenas noches o a la hora que sea que me estés mirando. ¿Qué tal un iceberg de cosas perturbadoras que le han dicho niños? Así que comencemos. No dicho, pero sí visto. La niña era yo. Estoy casi segura que vi a una de las ánimas de algo llamado la Santa Comparsa afuera de mi casa y ambos hicimos contacto visual por unos minutos. De niña no tenía idea de qué era eso y como tal me quedé ahí un buen rato mientras me miraba. Después de unos segundos se volteó y siguió su camino por la calle. Muchos años después descubrí que lo que vi existía y tenía nombre. Según las creencias, si te topas con uno de ellos estarás condenado a seguirlos de por vida, pero, bueno, ese me vio y siguió su camino. Mis amigas dicen que, porque era una niña, pero lo pienso y siempre me entra la dudas, jaja. Dibujo hecho por mí del acontecimiento, porque en la escuela me marcaron hacer un cómic de una anécdota y yo elegí esa. Porque yo miré a estos cuadrúpedos en 2 ocasiones, o más, en tamaño gigante y en manada. Tienen 4 patas y como 2 brazos recogidos hacia adentro. Igualmente, no tienen ojos, ni nariz, ni cabello, solo tienen boca y oídos. Por eso mismo me encantaría saber dibujar y así compilar todas mis visiones en un libro y publicarlo con detalles de lo que miré. Me gustaría dejar la información, antes de morirme. Mi hija cuando entró al kinder me dijo: mami, me acuerdo cuando tú y yo jugábamos en el kinder y me dice: ¿no te acuerdas que íbamos en otro kinder, uno que tenía jardín? Pero yo me quedé dormida y ya voy en este kinder. Me quedé helada. Cuando yo estaba en el kinder tuve una compañera que éramos muy amiguitas y murió de leucemia y así murió dormida. Me dio miedo, pero nostalgia también. Hay un libro llamado Muchos cuerpos, una misma alma de Brian Weiss, un psiquiatra que estudió las regresiones a vidas pasadas y futuras. Él como un alma reencarna para aprender de la vida hasta llegar a un alto grado de iluminación. Y justo explica que, en diferentes vidas puedes encontrar a tus padres, siendo tus hijos, amigos o tener alguna forma de conexión, pero siempre diferentes, siempre conectados. La vida te está enseñando algo nuevo, no te asustes. No es muchas vidas, muchos maestros el libro. Un día mientras bañaba a mi niño de 4 años me dijo que él antes dormía en cartón y que no tenía para comer, que le pedía monedas a la gente para comprar pan y que la gente no siempre le daba, que después se durmió y él me veía desde arriba y después ya era su mamá. Lloré ese día mientras me lo platicaba. Ese día comprendí por qué siempre tiene hambre y ama comer. Qué interesante. Yo sí creo en las reencarnaciones. Mi hija cuando tenía 3 años más o menos, una vez íbamos caminando y me dijo: agárrame la mano y hasta la orilla porque no quiero que te atropelle otro carro, y le dije: a mí nunca me han atropellado, y me dijo: sí, cuando yo era tu mamá no te acuerdas que te dije dame la mano y no me hiciste caso, pero fue tu culpa no mía porque no me hiciste caso y te moriste y no quiero que te vuelvas a morir, y hasta la fecha ella se comporta como una mamá conmigo. Mi hija cuando tenía como 3 años me decía: mamá, bájale a tu música, vas a despertar a mis amigos los que viven en las paredes. Pues cuando yo era niña 2000 vi a Gollum debajo de la mesa, pero mucho más pequeño y prácticamente sin nariz. El comedor estaba de frente a una puerta que daba al baño. Yo bajé al baño de madrugada y lo vi allí agazapado. El terror no me dejó ni gritar, solo recuerdo que corrí al cuarto de mis padres y miraba hacia la puerta pensando que iría tras de mí. Cuando le dije a mi mamá no me creyó. En ese entonces aún no salían las películas del Señor de los Anillos y no pude darle una referencia, así que no me hicieron caso. Lo más curioso es que esa criatura tuvo 2 avistamientos más en distintas épocas. Un duende posiblemente, quizá era así. De hecho, yo vi una peli con esos bichos, eran pequeños y les gustaba los dientes humanos, eran como el hada de los dientes de una manera tétrica y de miedo. Se llama No tengas miedo a la oscuridad, es de Guillermo del Toro. Una vez mi sobrina, que dormía conmigo, se despertó aprox 3 de la mañana. Pero solo se medio sentó y yo estaba de espaldas hacia la puerta de la recámara, que estaba cerrada, y me dijo: tía, ¿quién es esa persona que está parada detrás de ti? Me dio un chingo de miedo, jajaja, y solo le dije que se durmiera. Ese día no volteé para nada en la noche.
Mi hijo antes estaba aprendiendo a hacer del baño en un bañito, bueno estábamos en el comedor comiendo obvio, él me dice que quiere ir al baño y vamos, ese bañito lo tengo en el baño de mi cuarto. Total él estaba sentado haciendo del baño y me señala a la puerta que la niña estaba ahí y se tapaba sus ojos, se levanta luego y me pide que lo cargo y se sigue tapando sus ojos y empieza a llorar. Fuimos hasta el comedor y en el comedor nos señala que había algo en la puerta de la cocina y se seguía tapando los ojos y lloraba, de esto somos testigos su abuela y yo. Cabe recalcar que él no mira nada de terror ni nada que no le guste. Mis papás me cuentan que cuando era pequeña les decía que siempre veía una señora en el pasillo asomándose cada vez que íbamos a la casa de mi abuelo. Ellos nunca me prestaron atención hasta que les dije que era una señora medio güera con muchas canas que siempre llevaba un paliacate negro en la cabeza. Resulta que mi bisabuela siempre llevaba un paliacate amarrado a la cabeza y que solía vivir en ese pasillo. Igualmente me contaron que nunca vivió alguna viejita en ese lugar. Créanme o no, yo no estoy loca, esa viejita me daba tanto miedo que solía tener pesadillas con ella. Varias, pero la última que me dijo mi sobrina de 5 años fue cuando asistimos al sepelio de un familiar. Cuando íbamos ya rumbo a la fosa había otras más a los lados, en eso miró una y después nos señaló con el dedo que ahí estaba una niña dentro. Todos nos miramos y le pregunté dónde estaba y me volvió a señalar la misma fosa. Le pregunté si le había dado miedo la niña y me dijo que no, que solo nos miró la niña a todos y se quedó ahí adentro sin salir. A mí me da cosa cuando un niño se te queda viendo mucho, me pone nervioso y por eso mejor evito tener algún contacto visual con ellos. A mí me sonríen y dejan de hilorar los que andan haciendo berrinche. En mi anterior casa donde viví por 30 años estaba en una colonia la más vieja de la ciudad, no es secreto que hay muchas leyendas. Cuando mi hija tenía 3 años estábamos acostados viendo la tele cuando voltea hacia una puerta que daba a la cocina que estaba abierta. A su vez había de fondo otra que daba a la cocina, de pronto escuché que decían mi nombre y volteamos al mismo tiempo, no nadie obviamente porque solo estábamos nosotros en la cama, pero mi hija dijo mira mamá el niño quiere que juegue con él, no había nadie, pero la puerta que daba a la cocina que ya estaba cerrada se abrió y se cerró en segundos. En esa casa pasan muchas cosas, luego cuento más, aún sigo yendo ahí porque ahora es mi oficina. Mi hijo me dijo, cuando yo tenía 22 años me morí, pero esta vez no moriré a esa edad. Tenía como 5 años. Yo de niña, 5 a 6 años, me quedaba sola a cuidado de mi vecina en un vecindario y para dormir pues si dormía en mi casa que era al lado me dio la de despertar eso de la madrugada 3 o 4 por ahí era. Salí como si nada a la puerta con mi peluche y me senté a esperar a mi mamá que aún no llegaba y clarito vi una señora alta con vestido blanco y cabello largo, no llegué a ver su cara y me dijo ¿qué haces tan sola? Y le dije que esperaba a mi mamá, me respondió ya está viniendo y en eso me entró un sueño profundo que me dormí ahí sentada y amanecí en mi cama otra vez, y quizá digan que era un sueño, pero no, mis sandalias se quedaron afuera con mi peluche que había sacado conmigo y mi puerta estaba semiabierta. Mi hermano falleció y su hija, mi sobrina, iba a cumplir 4 años, estaba dormida, eran las 12 de la noche y se despertó y empezó a cantar, Happy Birthday to you, y se empezaba a reír con alguien y le decía muchas gracias, como si alguien le estuviera cantando las mañanitas, volteando a ver a alguien. Cabe mencionar que minutos antes, yo me desperté porque sentí que alguien me agarró la frente cuando dormía. Su papá la fue a felicitar por su cumpleaños. Mi hija un día me dijo que se comió un niño. Le pregunté pues ¿cómo? Y me dijo, si él se convirtió en luz y se metió en mi boca. Cuando le pregunté que quién era el niño de esa foto, pues si él era el niño. Le digo a mi hijo, duerme amor ya es tarde, no puedo mamá porque la niña que está allá en el armario se me queda mirando y me hace gestos y yo cual niña y me la describe está de blanco con cabello largo y con sangre en la nariz, pero no tiene pies apenas tenía 3 años mi hijo. No es perturbador o sí, pero bueno. Yo no era la nena, pero una vez estaba con un amigo en un parque y había 2 nenes jugando y uno le dice al otro si odias a alguien y quieres asesinarlo primero tenés que hacerte su amigo y con mi amigo quedamos así. Tenía un sobrino que juraba que una casa por la que pasábamos había sido su casa, nada más salíamos a la calle y enseguida se ponía a hilorar e insistir en ir a su casa, lo llevábamos pues estaba algo cerca y pues solo la veía y se le salían las lágrimas, pero nunca se atrevió su mamá a tocar o algo. Solo un día salió una señora ya grande y el niño le decía adiós con la manita y después le dijo a su mamá que ya no quería ir a esa casa porque al fin pudo decirle adiós a su otra mamá.
Mi hijo cuando tenía aproximadamente 1 año de edad, su bisabuelo murió, ambos eran muy apegados, se querían mucho, a días de fallecido, estábamos acostados en la cama mi hijo y yo, estábamos solos era de noche, ya para dormirnos, cuando de la nada empieza a llorar y a señalar la ventana, diciendo el nombre de su bisabuelo, dijo que ahí estaba, me dio tanto miedo, solo lo volteé y seguí durmiéndolo. Abrazar a un bebé de 2 años y te diga qué bonito diente tengo mientras lo señala y te mira. No sé si ese sea algún ente que se aparece de esa forma o una leyenda popular, pero mi mamá cuenta que cuando era niña un vecino salió a trabajar al campo y pues llegó todo asustado, diciendo que escuchó llorar a un bebé en un camino y él se acercó y lo abrazó pensando que lo habían ido a tirar. Cuando lo vio, dice que le dijo mira mi dientecito y tenía grandes colmillos. Desde entonces dice mi mamá que quedó como loco el señor. Muchas gracias por verme una vez más.